Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar el desarrollo de algunos problemas relacionados a la figura cónica llamada elipse. ¿No? Ya habíamos conversado en sesiones anteriores que las figuras cónicas son cuatro y nacen de justamente trabajar diferentes cortes de un sistema, algo así, ¿no? Es un sistema de conos, de dos conos que están compartiendo como punto en común a su vértice, ¿no? O sea, están compartiendo un único vértice. El vértice del cono superior es el vértice del cono inferior, ¿no? Entonces, es este juego. Parece un reloj de arena, ¿no? Parece un reloj de arena. Pero bien, dependiendo del tipo de corte, por ejemplo, si el corte es paralelo a las bases, ¿no? Asumiendo que las bases también son paralelas, entonces lo que se forma es una circunferencia. Eso ya lo habíamos comentado. Si es un poco inclinado, ahí es donde nace pues nuestra famosa elipse. Si es que el corte fuera de esta manera, lo que tendríamos es una parábola. Y si el corte fuera de esta manera, tomando en cuenta a los dos, se formaría pues la hipérbola. Justamente habíamos comentado en una sesión anterior de que la hipérbola es una pareja de curvas, ¿no? Entonces, en la cual también habíamos hecho mención que la aritmética, en su tema de análisis de las magnitudes y cómo se relacionan estas magnitudes, solo tomaba una de las curvas en la cual se garantizaba que todos los valores sean positivos. En otras palabras, se tomaba los valores pertenecientes al primer cuadrante, viéndolo desde la óptica de la trigonometría, ¿no? En otras palabras, lo que habíamos visto en una sesión anterior es que la aritmética, por ejemplo, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, supongamos, ¿no? A inversamente proporcional a B, ¿no? Eh, la gráfica de esa relación es esta. Y en los textos podemos encontrar de que a esto lo llaman hipérbola, ¿no? Pero sabemos que la hipérbola es una pareja, ¿no? Es un par de curvas. Entonces, ¿dónde está el otro? El otro está acá. Pero este no es tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque solamente toman a la parte positiva. O sea, viéndolo desde una óptica trigonométrica, como dije, es como si solamente tomaran los valores del primer cuadrante. No toman del tercero, ¿no? Porque acá estaríamos en un tercer cuadrante, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, solamente esto es para poder recordar un poco de algo que ya habíamos visto. Ahora, centrándonos de lleno a lo que es la ecuación de la elipse tiene dos posibilidades, básicamente. Tiene la posibilidad de ser horizontal, así, y tiene la posibilidad de ser vertical. Ahora, ¿cuándo va a ser horizontal y cuándo va a ser vertical? Entonces, yo voy a plantear la ecuación, ¿no? General de la elipse cuando yo quiero una horizontal. Cuando yo quiero una horizontal, lo que yo voy a tener de manera general es considerar un x menos h al cuadrado entre un al cuadrado, de esta manera, así. X menos h al cuadrado entre al cuadrado, más, y la parte del y sería y menos k al cuadrado entre b al cuadrado. Y esto equivalente a 1. Esto es lo que se espera cuando yo quiero que la elipse sea horizontal. O sea que el A esté relacionado con el factor X. Ahora, si yo quisiera que de repente sea vertical, ¿qué es lo que cambiaría? Cambiaría esto. O sea, como les dije, la relación de A con el factor X genera una elipse horizontal. Sin embargo, cuando esto cambia, ¿en qué sentido cambiaría? Cambiaría en este sentido. Pongo los términos superiores, tal cual, así. Los inferiores igual, ¿no? Al cuadrado, b cuadrado. Obviamente esto equivalente a 1, ¿no? Sí, equivalente a 1, ahí está, a 1. Y acá haría un cambio, ¿no? Acá intercambiaría, por ejemplo, encima del a cuadrado estaba el x menos h al cuadrado, pero ahora no, yo lo que quiero es colocar acá y menos k al cuadrado, hay un cambio.
Y en vez de relacionar el Y con el B, ahora lo que relaciono con el B es al X. Esto de acá genera un cambio enorme pues, en lo que es la orientación, porque tomaríamos pues una elipse vertical. Ahora, ¿por qué este cambio? Porque básicamente, ¿de acuerdo? Y antes de mencionar esto, cabe recalcar que esa H y esta K ya es muy familiar para nosotros porque ya lo hemos visto tanto en la parábola, ¿no? Lo hemos visto tanto para la figura cónica llamada parábola, como también para la circunferencia. Esto ya lo hemos visto. Para lo que respecta a la circunferencia, el H, K representa el centro. Para la parábola, para lo que refiere a la parábola, representaba a las coordenadas del vértice, ¿no? Entonces tengo que saber a quién representa, ¿no? Ahora, ¿a quién representaría en el caso del elipse? En el caso del elipse es muy parecido al de la circunferencia. Representa básicamente el centro. Entonces, yo lo que haría es esto. Haría esto. Un eje menor, un eje mayor, y el centro sería esta parte de acá. Este centro es el famoso H, K. Ahora, en esta parte de acá igual, ¿no? Esta parte de acá es el eje mayor. Ahora, el eje mayor ya no es horizontal. Ahora, como vemos, el eje mayor es vertical y el eje menor por acá. El centro se ubicaría pues acá, en esta zona. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿A qué hace referencia el A? ¿A qué hace referencia el B? ¿Y cómo yo puedo tener de repente una forma de cómo guiarme, ¿no? Entonces, acá lo que debemos comprender es que el A va a ser mayor que el B. O sea, ¿a quién voy a llamar A? Voy a llamar a la, voy a llamar A, perdón, voy a denominar a una longitud que va a ser mayor que B. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde lo ubico? Entonces, hay una primera aproximación en la que consideran esto, ¿no? Se comenta que estos puntos que estoy colocando de amarillo son los vértices de la elipse. Vamos a analizar primero la elipse horizontal. Estos son los vértices de la elipse. En esta zona, voy a poner acá de color azul, en esta zona se ubican los focos, los famosos focos. Acá hay un primer foco, y esto de acá, en esta parte, se ubica un segundo foco. Ahora, ¿a qué hace referencia los focos y cómo funciona esto? Entonces, esto entra o esto se explica dentro de la definición de lo que corresponde o lo que respecta a elipse. ¿Qué cosa es una elipse? ¿Cómo define una elipse? Entonces, una elipse se define de la siguiente manera. Voy a dibujar así. Voy a dibujar sus ejes aproximadamente, el vertical y el horizontal, tal cual. Ahí está. ¿Y qué cosa es una elipse? Una elipse es aquella figura en la cual se cumple lo siguiente. Acá voy a poner el foco 1 y acá voy a poner el foco 2. Una elipse es aquella figura, y esto es muy importante, mucha atención, en la cual yo puedo escoger un punto cualquiera del elipse, ¿no? Del elipse, o sea, de los bordes de la elipse, ahí está, puedes escoger un punto cualquiera. Y, obviamente, al unir con estos puntos a los cuales he denominado focos, ¿ya? F1 es de foco 1 y F2 de foco 2, ¿ya? Obviamente, al unir eso se van a generar distancias, ¿no? Por ejemplo, esta es la distancia 1 y esta es la distancia 2. ¿Cómo yo defino una elipse? Yo defino una elipse como aquella figura, ¿de acuerdo? Geométrica en la cual la suma de estas distancias, de 1, de 2, que se han generado a partir de unir un punto cualquiera con sus focos, con sus respectivos focos, ¿no? O sea, tendría que sumar D1 más D2, ¿ya? Esto de acá se convierte en una constante. Ahí está. Siempre va a ser constante, un punto cualquiera. O sea, profesor, significa de que si yo, por ejemplo, tomara un punto, por ejemplo acá, y yo uno esto con, por ejemplo, el foco 1 y esto con el foco 2, también va a dar lo mismo, va a dar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá ya no sería distancia 1, distancia 2, sino sería, por ejemplo, distancia 3 y sería una distancia, por ejemplo, 4.
Y lo mismo si tomara el punto, por ejemplo, por abajo, ¿no? O sea, se cumple lo mismo. O sea, cualquier punto unido con los focos generan distancia y la suma de esas distancias son constantes. Y si es constante, ¿constante a qué valor? ¿Cuál es ese valor en el cual se va a convertir, ¿no? O el cual va a reflejar ese valor constante. Justamente ese es el que se bautiza como un 2A. Profesor, ¿qué cosa es un 2A? Es justamente la longitud que tomaría si yo mido desde este vértice a este vértice. Los puntos que he puesto de amarillo ya lo he definido como vértices. Entonces, desde este punto a este punto, tiene una longitud total de ¿cuánto? De 2A. O sea, desde este primer vértice de la izquierda hacia el centro, tengo A, y del centro hacia el vértice de la derecha tengo A. Entonces, la suma de distancias dentro de la definición de elipse siempre va a ser igual a 2A. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Me sirve para lo siguiente. Y esto de acá tiene que quedar clarito. Imaginemos que el punto que yo voy a tomar, ¿no? Ya que sé la definición, ya que ya conozco la definición, imaginemos que el punto que voy a tomar sea este de acá, ¿ya? Justamente este que se ubica acá. Entonces, si yo uno con este foco y uno con este foco, ¿de acuerdo? Obviamente se van a generar pues, las famosas distancia 1 y distancia 2. Y sé que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a la distancia que existen entre los vértices, el cual ha sido bautizado como un 2A. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Como se trata de una figura simétrica, significa que D1 y D2 son iguales, porque esta es una figura simétrica. Entonces, ¿cuánto mide esto? Esto mide A y esto mide A. Entonces, esto ya no simplemente lo colocaríamos como D1 o D2, sino que ya tendría la certeza que esta parte de rosado mide A y esta parte de rosado mide A. O sea, profesor, si yo mido desde el centro hacia el vértice, desde este centro hacia el vértice, mide A. Y da lo mismo si tomo el foco con este punto que está acá, también mide A. Claro, dado que ya conocemos la famosa definición. Ahora, ¿qué hay con el eje menor? El eje menor es la vertical en este caso, ¿no? En este caso, la vertical es la que está bautizado como B. Por acá tengo B y por acá tengo B. Entonces simplemente tomo uno de esas partes, por ejemplo, quiero tomar este triángulo rectángulo que está a la izquierda, y puedo aplicarle Pitágoras. Profesor, me falta un cateto. Ese cateto es el que se encuentra en esta zona, por ejemplo. A esa zona se le bautiza como la letra C. Entonces yo finalmente podría decir que el A cuadrado, ¿no? ¿Es igual a quién? Es igual al B cuadrado más el C cuadrado. O sea, ya puedo evidenciar el uso de Pitágoras. Sin embargo, en esta parte, ¿qué puedo evidenciar? Puedo evidenciar que esto de acá es verdadero. O sea que A siempre es mayor que B, ¿no? A es mayor que B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el A, que es justamente el valor más grande, es más grande que B, ¿no? Claro, cabe la redundancia. Esta A, si está acompañando a uno de esos factores, ¿no? Acá tengo el factor x menos h al cuadrado y el otro factor es y menos k al cuadrado, va a definir si es horizontal o vertical. Si el A, que es el valor más grande, ¿no? Entre el A y el B, acompaña al x, entonces es horizontal. Si el A acompaña no al x, sino en este caso acompaña al y, entonces eso me define que es vertical. De esa manera yo me puedo dar cuenta rápidamente si va a ser horizontal o vertical, porque eso define muchas cosas. Entonces, dentro de nuestro problema, ya que más o menos conocemos quién es A, quién es B, en este caso quién es C, ¿no? Y cómo funciona esta cuestión, ¿no? Y sabemos de que H y K es el centro de dicha elipse, porque no siempre se parte del centro de coordenadas. O sea, si yo tengo mi XY por acá, no siempre se parte de acá, ¿no? No siempre se parte de acá, no siempre se parte del 0, 0. Puedes de repente partir de acá, que es de repente un 5, 3, o de repente por acá, ¿no? Entonces, eso lo define justamente el famoso HK. Entonces, en este problema, esto está totalmente extendido. Entonces, ¿qué es lo que haría? Lo que haría es lo siguiente, simplemente agrupar, por ejemplo, 6x cuadrado, lo agruparía con 36 menos 36x, acá hay que tener cuidado con los signos, y no tengo más términos. Entonces, como no tengo más términos, lo voy a agrupar primero acá, de la siguiente manera. Voy a colocar 6x por 6x al cuadrado, ahorita le pongo el exponente,
36x y dejo un espacio. Voy a dejar un espacio. Es más, lo voy a encerrar entre paréntesis para que se pueda detallar. Por otro lado, tengo más 5y, ¿de acuerdo? 5y, obviamente al cuadrado, más 40y. Y obviamente falta un término más, el cual voy a dejar pues en un espacio vacío. Ok, entonces, Ok, profe. entonces lo que he hecho es pues agrupar, ¿no? Este es obviamente referido al 6x cuadrado, este es referido al 5y cuadrado, y es más, le puedo poner paréntesis para guardar, pues, ¿no? Cierto orden, así. Luego el 5y cuadrado, como tiene signo positivo, ahí está el positivo y no hay problema, y acá, esperando un tercer término, porque tal como habíamos visto en la clase anterior, esta parte lo voy a borrar porque necesito un poco de espacio. Ya necesito un poco de espacio, por eso lo voy a borrar. Bueno, el valor que se borró contiene todos los términos, pero al final había un 74, ¿ya? O sea, acá se borró, pero este de acá es 6x cuadrado menos 36x, ¿no? Tiene todos los valores de acá, más 5y cuadrado, ¿no? Acá ordenadito todavía, ¿no? Porque en realidad estaba primero el 5y cuadrado, pero contiene todo. Y acá finalmente tiene un valor 74. Voy a ver si es más o menos. A ver, quiero definir por qué se borró. Ese es el problema de esta plataforma, ¿no? Más 74 es. Más 74 igual a 0, ¿ya? Para que no haya duda. Más 74 y esto equivalente a 0. Ok, entonces en la clase anterior, en la sesión anterior nosotros aprendimos a definir esto. ¿Por qué? Porque nos ayudaban los de los productos notables. Pero si yo lo trabajo así tal cual, voy a tener un poco de dificultades. ¿Por qué? Porque todavía faltan factorizar. En esta parte hay que tener cuidado, ¿no? Entonces yo factorizo, por ejemplo, el 6. En el primer paréntesis factorizo el 6. Si factorizo el 6, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y haga el seguimiento adecuado. Observe, por favor. X cuadrado. En el menos 36x, si factorizo 6, ¿cuánto me queda? Me queda simplemente 6x, ¿no? Entonces, acá, utilizando lo que hemos trabajado en la clase anterior, que es un producto notable, ¿qué decimos acá? Este es cuadrado del primero, menos, ¿no? Voy a ponerlo con costadito, sería menos el doble de lo que primero fue elevado, ¿no? ¿Quién fue elevado primero? Perdón, acá ¿quién fue elevado primero? Fue elevado el x cuadrado, ¿no? Acá sería, claro, sería menos 2 veces eh, el, el x, no el x cuadrado, no, solo simplemente ¿quién fue elevado al cuadrado? El x, y multiplicaría por un segundo factor que va a originar justamente el 6x. ¿Qué factor estaría acá? Estaría el 3. Este es el que te indica quién va a ser elevado posteriormente al cuadrado. Entonces, esto sería pues más el segundo factor, o el segundo factor de este término, que sería 3, elevado al cuadrado sería pues 9, ¿no? Ahí está. La misma técnica se ubicaría para el siguiente paréntesis, ¿no? Para esta parte que he encerrado entre paréntesis. Sería factorizando 5, ¿no? Acá sería pues y cuadrado, ¿no? Y cuadrado. Si al 40x le factorizo 5, ¿no? Acá me quedaría 8y. Y aplico lo mismo. O sea, acá voy a agregar, dándole la forma de ese desarrollo de producto notable. Es primero al cuadrado más 2 veces el primero que fue elevado al cuadrado multiplicado por el segundo que posteriormente va a ser elevado al cuadrado. ¿Quién iría acá para que sea 8y? Sería simplemente el 4, porque 2y por 4 sería 8y, y este es el que va a ser elevado al cuadrado acá. O sea, el siguiente valor, 4 al cuadrado, sería 16. Listo. Ya tengo todo completo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que comienzan a surgir modificaciones. El 6x cuadrado está bien porque 6 por x cuadrado está bien. 6 por menos 6x, esto está bien. Hasta ahí está bien. Acá igual, ¿no? 5y cuadrado, 5 por y cuadrado, 5 por 8y, ahí está el 40y. Lo que no está es, por ejemplo, 6 por 9. Hay un 54. Entonces, como eso es algo nuevo que está apareciendo, así como lo he colocado, lo quito. O sea, es poner y quitar. En el siguiente también aparece, y acá obviamente estoy quitando porque acá está apareciendo, ¿no? Algo que no está en la original. Luego, acá ¿quién aparece? 5 por 16.
¿Cuánto es? 5 por 16 es 80. Está apareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hemos completado algo que en un principio no existía. Entonces, así como lo hice aparecer, ahora lo quito. Entonces, por eso estoy quitándole acá 80. Y todo al final más cuánto. Hay un valor que todavía no hemos tomado en cuenta, que sería en este caso el 74. Más 74. ¿Y esto equivalente a cuánto? Esto equivalente a 0. Entonces, vuelvo a repetir, es darle la forma y quitarle lo que no aparece. O sea, lo que no está en la forma original. ¿Quién no está en la forma original? Por ejemplo, el 6 por 9, que sería 54, le quito 54. 5 por 16, 80, le quito 80, porque no está en el original. Y todo más 74. Entonces, esto ya me origina ya todo lo que necesito, porque esto, ¿cómo sería? Sería 6, ¿no? Multiplicado, voy a hacer una línea así, ¿no? Para que no se vaya a ver como un 16. Simplemente sería 6. Esto sería desarrollando, como dije, así como puedo extender, tengo que saber comprimir. Esto sería x menos 3 al cuadrado. Más 5 por este paréntesis, ¿cómo quedaría? Esto quedaría como x más 4 al cuadrado, ¿no? O sea, hay que dominar ese producto notable, nada más que eso. Ahora, menos 54 menos 80 es menos 134. Y más el 74, que ahí estoy observando, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría menos 60, ¿no? Menos 60. Ahora, menos 60 en el primer miembro, o sea, antes del igual. Ese menos 60, si lo paso al otro miembro, esto me generaría que esto me quede igual a 60. Porque en el primer miembro es menos 60, en el segundo miembro sería 60 positivo. Ahora, la ecuación general en el segundo miembro tiene una equivalencia igual a 1. Entonces, ¿cómo origino eso? Haciendo que este 60 pase a dividir, pues, ¿no? A cada uno de los términos que se encuentran en el primer miembro. Entonces acá tengo 6 por x menos 3 al cuadrado. Por acá tenía, o tengo, 5 por x más 4 al cuadrado. Por x más 4 al cuadrado. Y acá, entre 60, ¿sí? Acá también entre 60, porque está pasando a dividir a cada uno de esos términos. Y acá simplemente te quedaría 1. ¿No? Acá te quedaría simplemente 1. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Simplemente una inofensiva simplificación. Sexta 1, acá sexta es 10, ¿no? Acá quinta 1 y acá quinta es 12, ¿no? 12. Entonces, finalmente, ¿cuánto es el valor o el resultado que yo obtendría? ¿No? Voy a borrar esta parte, bueno, necesito espacio, ¿sí? Vuelvo a recalcar que todo esto se está trabajando en vivo, ¿no? Es por ello que no aparece, pues, ¿no? Una diapositiva, porque es una consulta que se está trabajando en vivo y en directo. Entonces, finalmente, ¿cuánto me está quedando? Me está quedando, pues, el x menos 3 al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 10, más el, eh, este de acá, perdón, este es y, ¿no? Acá le puse x, ¿no? Acá sería y, obviamente acá sería y, ¿no? Y, ¿no? Porque estamos trabajando este paréntesis, ¿no? Entonces acá sería más y más 4, ¿no? Y más 4 al cuadrado entre 12, entre 12. Y esto equivalente a 1. Esto de acá es, ¿cómo se llama? El resultado justamente de la ecuación de esta elipse. O sea, esta elipse lo hemos trabajado y lo hemos transformado a su forma canónica. Ahora, de esta forma, la cuestión no solamente es desarrollar el problema, sino sacar conclusiones. En primer lugar, ¿cuánto es el valor del A en esta parte? ¿Cuánto es el valor del A? Recuérdense que el valor de A siempre es mayor al valor de B. Entonces, obviamente, si yo quiero el valor de A, tendría que ver cuál es el mayor de estos dos, ¿no? En este caso, me iría por la opción 12. Pero 12 no es valor de A, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ¿cómo que nos indica la fórmula? Nos indica de que lo que está abajo es A al cuadrado y B cuadrado respectivamente. Entonces, esto significa que este 12 estaría representando al A cuadrado y este 10 estaría representando al B cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque el A es mayor que el B. Entonces, siempre me voy a inclinar por el valor más grande. Entonces, ¿eso qué significa? En primer lugar, rápidamente yo puedo decir que el A, ¿cuánto vale? Vale raíz de 12. Rápidamente, a ojos cerrados. ¿Y el B cuánto vale? El B vale raíz de 10. Rápidamente.
¿no? Pero acá hay un detalle. Estamos viendo que el valor más grande está acompañando ¿a quién? Al factor Y. No está acompañando al factor X. Entonces, eso nos da la conclusión de que no es una horizontal, sino sería una elipse vertical. ¿Por qué, profesor? Porque el valor más grande no está acompañando al X, está acompañando al Y. Por lo tanto, la elipse sería pues una vertical. Sería una vertical. ¿Queda clara esa parte? ¿No? ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Claro, Sí, sí. muy bien, ese es el hecho por qué yo puedo asegurar que es una vertical. Si el valor más grande hubiese acompañado al factor X, ¿no? Entonces yo diría pues que es una horizontal. Entonces se pueden lograr muchas conclusiones de esta forma. Entonces, ¿qué hemos aplicado? Simplemente productos notables, una correcta agrupación y sobre todo conocer las definiciones y los conceptos básicos de esta figura bastante usual, esta figura cónica bastante usual. Perfecto. Entonces, ok. Entonces, muy bien. Acá nos encontramos frente a un siguiente problema. Me brindan la ecuación canónica de la elipse, ¿no? Y más 1 al cuadrado entre 16 más x menos 2 al cuadrado entre 25 igual a 1. Y me piden las coordenadas de los vértices y los focos. En primer lugar, ¿no? Y solamente voy a trabajar con pincel. En primer lugar, rápidamente yo puedo descifrar varias cosas. En primer lugar, yo puedo poner así, y más 1 al cuadrado entre el 16 lo voy a colocar como un 4 al cuadrado. En esta otra parte voy a colocar, porque ya sabemos que tanto el A como el B no aparecen como A y B en la parte de los denominadores, sino aparece como A cuadrado o B cuadrado. Entonces, esto de acá sería entre 5 al cuadrado, ¿no? Ahora, habíamos comentado que el A siempre es mayor que el B. Siempre. Entonces, quiero ver a quién acompaña. En primer lugar, el valor más grande está acá, ¿no? Y está acompañando, pues, al X. Entonces, rápidamente, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que la elipse sería horizontal. Ok. Una pequeña interrupción por de candidatura. Ok. Bien, continuemos. Entonces, el valor el valor más grande, que en este caso sería de 5, porque A, ¿cuánto valdría? A acá refleja que es 5. Ojo, si yo digo A es 25, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque es el valor elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 5, y este 4 representaría el B. Entonces, ¿a quién está acompañando el valor más grande? Que en este caso es A igual a 5, al X. Entonces, eso me garantiza de que la elipse va a ser horizontal. Listo. Ahora, me piden la coordenada de los vértices y de los focos. Eso es sencillo, ¿por qué? Porque si ya conozco cuánto vale B, cuánto vale A, y ya también sabemos cuánto vale H y cuánto vale K. Profesor, ¿y de dónde yo saco eso? Fácil, pues, porque nosotros habíamos dicho que la ecuación siempre es el X menos H, ¿no? Siempre contiene factor X menos H, y el otro factor es Y menos K. O sea, el X siempre va con el H, y el Y siempre va con la K, y siempre con menos menos. Entonces, observo el factor de Y. Yo lo comparo con este. Yo pregunto, ¿qué de valor debería tomar el K para que con este menos se convierta en más 1? Entonces yo garantizo de que este K debe ser menos 1. Porque menos 1 por menos me da más 1. Entonces, el K, rápidamente yo digo que debe ser menos 1. Mientras que por el otro lado, ¿cuánto debe ser el H? El H rápidamente es 2, porque 2 con el menos es menos 2, y justamente acá aparece el menos 2, ¿no? Entonces, el H sí de frente es 2. ¿Qué indica el H como acá? El centro de la elipse. Entonces, yo puedo graficar, ¿no? Así. Puedo graficar así. Y ubicar primero el centro. El H es referido al eje X y el K referido al eje Y. O sea, tengo 2 hacia la derecha y menos 1 en la vertical, así. Ubico el centro, así. Ubico el centro. Este sería el centro de la elipse. Este sería el centro de la elipse. Y previamente ya sabíamos que la elipse es horizontal. Por eso que es muy importante saber si va a ser horizontal, es importante saber si va a ser vertical. Entonces, en este caso sería horizontal. No se necesita tanta precisión, solo un gráfico aproximado. Yo lo voy a aproximar más o menos así.
No necesito un gráfico exacto, ¿no? Solamente un gráfico aproximado. Listo, ya está. Entonces, podemos darnos cuenta de que el centro no está en el origen de coordenadas, miren. No está en el origen de coordenadas, el centro está en un punto diferente, ¿no? Porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos al 0,0, 0,0. Entonces, ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer es, si gustan, voy a poner colores. Voy a poner, como este es el centro, este puntito negro es el centro de la elipse, voy a poner su eje mayor. Este es su eje mayor, el de amarillo. Y voy a poner de color rosado el vertical. Ahí está. Listo. Y ya sabemos que como es horizontal, los focos deben estar más o menos por acá. Voy a poner los foquitos. Si este es el centro, los focos deben estar por acá. Ahí está, foco, foco. Profesor, ¿y el foco dónde lo pongo? ¿Antes de la línea o después de la línea? Ese es fácil concretar. ¿Por qué, profesor? Porque habíamos dicho que en la elipse se cumple la relación pitagórica de que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Cuánto vale a? Profesor, a vale 5, ya, al cuadrado es 25. B cuadrado, ¿cuánto vale B? 4, al cuadrado 16. Claro. ¿Cuánto tendría que ser este valor? C al cuadrado tendría que ser 9. Entonces, ¿cuánto vale C? C vale 3. ¿Qué significa? Que del centro hacia el foco tiene que medir 3, porque ese es justamente el valor de C. Entonces, del centro hacia el foco mide 3. Entonces, yo rápidamente puedo subir y yo digo, si acá esta línea rosada está a la altura del 2, el foco entonces más 3 estaría a la altura del 5. Y así como puedo avanzar 3, también puedo retroceder 3. Entonces, yo retrocedo 3 y ubicaría por acá. ¿Por qué? Porque mira, esto de acá es 2. Y yo quiero retroceder 3, entonces estaría más o menos por acá, ¿no? Por acá. ¿En qué punto? En menos 1, ¿no? Porque si tengo 2, me falta un hito para completar el 3. Entonces, el siguiente foco estaría acá, ¿no? Foco. Listo. ¿En qué punto estaría? En menos 1. Entonces, este foquito, ¿en qué punto estaría? En la horizontal menos 1. ¿Y a la altura de qué vertical? A la altura de la vertical amarilla, que es menos 1. Y este otro foquito estaría en el punto 5, ¿no? Coma, y en la vertical está respecto de menos 1. Ahí está. Mientras que los vértices, ¿no? Este es el vértice, ¿no? Este es el vértice y este es el vértice. Recuérdese de que, voy a poner así nada más, esto de acá, si yo uno el centro con el vértice, esto también mide A, ¿no? El centro con el vértice, esto mide A, ¿no? Centro con vértice, A y A. Acá el centro está a la altura del 2. ¿Cuánto mide el A? El A mide 5. Entonces, del centro hacia la derecha, por ejemplo, aumento 5, estaría a la altura de 7. Entonces, este vértice, por ejemplo, este vértice, ¿estaría en qué? Estaría en 7, ¿y a la altura de qué? A la altura de menos 1, ¿no? Acá está, ¿no? En la vertical está en menos 1. Entonces, este punto sería 7, menos 1. Y este otro vértice estaría del centro, retrocedería 5 hacia la izquierda. Entonces, si acá yo estoy en 2 y retrocedo 5, voy a terminar pues a la altura de menos 3. Lógico, ¿sí o no? Si estoy en 2 y retrocedo 5, voy a llegar hasta menos 3. Simplemente es tener cuestión de conocer un poco de la recta numérica. Entonces, ¿en cuánto me quedo? Me quedo acá en menos 3, menos 1. ¿No? Porque todo se está haciendo a la altura de ¿quién? De la línea amarilla. ¿No? A la altura de la línea amarilla. Y ya está. Entonces ya conocería pues la coordenada de los vértices y los focos. Entonces, es una cuestión simplemente de saber cuándo es vertical, cuándo es horizontal, cómo ubicar mis valores, conocer quién es mi valor A y quién es mi valor B. Ahora, cabe precisar de que no puedo dejar pasar por alto el concepto de lo que es excentricidad. Excentricidad. Básicamente, ¿qué cosa es la excentricidad? Es un parámetro, ¿de acuerdo? Es un parámetro que me va a indicar qué tanto se ha desviado una figura cónica respecto de una circunferencia. O sea, qué tanto se ha desviado. Es un parámetro muy importante. Lo tiene la parábola, lo tiene la elipse, lo tiene la hipérbola. ¿Con quién lo están comparando? Con la circunferencia. O sea, qué tanto se ha desviado de la figura circunferencia. Profesor, ¿y cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Se escribe como E
es un valor que oscila entre 0 y 1, ¿no? Es un valor que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Y la excentricidad se calcula simplemente como el valor del C entre valor de A. Simplemente como es. ¿De acuerdo? Y eso me permite conocer qué tanto se ha alejado de respecto de una circunferencia. Por ejemplo, para nuestro caso, el C vale 3, ¿no? Voy a poner 3. ¿Y cuánto vale el A? El A vale 5. 3 entre 5 sería 0,6. 0,6. ¿No? Entonces, ahí está. 0,6. Entonces, básicamente, eso sería pues el cálculo del valor de la excentricidad justamente para nuestro ejemplito que colocamos. Entonces, eh, cabe precisar de que haríamos unos ajustes, ¿no? Porque hablar de excentricidad así solamente meramente mencionado, no, este término amerita pues un análisis y ciertas menciones un poquito más profundas, ¿no? Pero básicamente y de manera general es lo que se acaba de mencionar. Un valor que en este caso oscila entre 0 y 1, en este caso, ¿no? En este caso, y que se calcula como C entre A. C entre A. Muy bien, entonces, otra cuestión de que me gustaría mencionar, muy aparte de la resolución de ejercicios, es de que, por ejemplo, en física, sobre todo en el tema de gravitación universal, voy a poner acá, gravitación universal, justamente existen las famosas leyes de Kepler, las famosas leyes de Kepler. Y las leyes de Kepler, ¿no? En especial, una de ellas, ¿no? Bastante interesante, ¿por qué? Porque toma en cuenta justamente el concepto de elipse. O sea, ¿qué es lo que menciona básicamente? Menciona, ya que conocemos un poco más del elipse, él menciona esto, ¿no? Menciona de que existe una elipse, ¿no? Eje menor, eje mayor, y ya sabemos que el elipse tiene focos, ¿no? Foco 1 y por acá foco 2, y menciona que el Sol se debe ubicar en uno de los focos, ¿no? Se ubica en uno de los focos. Este es el Sol, ahí está, radiante, y en cualquiera de los dos focos, puede ser en este foco o en este foco. Y, de acuerdo, el planeta está girando en forma elíptica alrededor del Sol. Entonces, esto de acá es nuestro planeta y el Sol se ubica en uno de los focos. Entonces, más o menos eso se explicaría, por ejemplo, cuando el planeta está por acá, es época, por ejemplo, de invierno, porque está más alejado del Sol, ¿no? Cuando se ubica, por ejemplo, por acá, es donde estamos en pleno verano, por ejemplo, ¿por qué? Porque está más cerca del Sol. Por ejemplo, si nos ubicamos en estas regiones, ¿no? En estas regiones sería primavera, ¿no? En estas regiones sería, pues, considerado como otoño, ¿no? O sea, está alejado, pero no tanto. Esto sí ya está lo más alejado posible. Este es el punto más frío del invierno y este es el punto más caliente del verano. O sea, muy interesante la explicación que hace, ¿no? Esta es una de las leyes de Kepler. Luego hay otras dos leyes, ¿no? También bastante interesantes, pero solamente me voy a centrar en la explicación como dato curioso con respecto a esto. Ahora, si se quiere conocer un poquito más de las leyes de Kepler, son simplemente tres y les recomiendo de que hagan una lectura breve porque siempre es bueno tenerlo como al menos conocimiento de cultura general. Espero que esta sesión haya sido clara, haya sido precisa y del agrado de la audiencia. Muy bien.